Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga. Queremos seguir compartiendo la palabra de Dios y queremos seguir estudiando en cuanto al Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo aquí en la tierra. Hemos hablado de que la principal labor del Espíritu Santo, entre muchas otras, la principal es glorificar a Cristo, glorificar al Señor Jesucristo, que Él nos guíe a Cristo, que nos señale a Cristo, que nos enseñe y nos diga, miren a Cristo, porque Él es el único ser viviente o el único ser hombre, el hombre perfecto que ha caminado sobre la tierra. Aparte de Él ha habido hombres como Abraham, José, el profeta Daniel, que fueron hombres de gran testimonio. Según la palabra de Dios fueron intachables, pero no fueron perfectos, porque si no la muerte nunca se los hubiera llevado. Nunca hubieran permanecido muertos. En cambio, el Señor Jesucristo resucitó porque Él tenía derecho a resucitar. No solamente porque era el Hijo de Dios, como muchos piensan, porque si nos basamos en que era Hijo de Dios, entonces Dios podía hacer todo de acuerdo a su poder, y en ese caso no hubiera tenido necesidad de venir a vivir como un hombre, como un ser humano, con limitaciones, pero eso es de lo que se trataba, de que viniera a experimentar nuestras limitaciones y vencer estando aquí en este mundo en un cuerpo físico con limitaciones. Entonces, por eso, como vivió una vida perfecta con su sacrificio y con esfuerzo, con la obediencia al Padre, pues entonces eso le daba el derecho a resucitar. Y por eso el Espíritu Santo dice que el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo me va a glorificar a mí. Les va a decir que se enfoquen en mí, no en nadie más, porque de ahí para allá, por muy buenos personas que seamos, por muy cristianos, por muy consagrados, el mismo Abraham podría vivir en nuestro tiempo y fallaría en alguna forma u otra. Por eso es bueno que entonces nos enfoquemos. Mucha gente por eso se desanima del Evangelio hoy en día y no vamos a justificar a nadie, porque todos tenemos que sernos responsables de nuestros actos. Pero por eso es que la gente también se aparta de Dios, porque, vea, alguien en la iglesia cristiana, católica, de donde quiera que sea, que se enseñe a Cristo, la gente por no poner su mirada, por no hacer caso de la voz del Espíritu Santo que dice, enfócate en Cristo, no en nadie más. Entonces, si la gente no hace caso de esta voz, empieza a oír opiniones, y como nadie es perfecto, se acaban apartando de Dios. Y aquí el único que es perfecto es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo enfocándonos más de lo que no en personas que no son perfectas? ¿Ve? Eso es lo trágico de mucha gente, que se enfocan en personas que no son perfectas. Nadie es perfecto. Así que ¿para qué perdemos el tiempo confiando más de lo que no debemos de confiar en los apóstoles, en la mamá del Señor Jesús, en Abraham, en muchos otros? Porque quiero que sepa que hay religiones que se han basado en personajes así como los que estamos mencionando. Sin embargo, aquí el Señor dijo claramente, el Espíritu Santo, su labor de Él cuando Él venga es glorificarme a mí, que ustedes se expongan su mirada en mí, porque yo soy el único que es perfecto. Hay mucha gente que dice que hasta no ver, no creer. Y el Señor Jesucristo, pues ahí está, es el único ser perfecto. Pero a la gente le gusta oír otras voces y es cuando vienen las confusiones y las desilusiones. Otra de las cosas que el Espíritu Santo vino a hacer es a sellar. En el libro de Efesios hemos hablado, capítulo 1, verso 13, que cuando aceptamos a Cristo, cuando oímos el Evangelio, la palabra de Dios y creemos en Cristo, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos sella en Él, dice, en Cristo nos sella y nos pone un sello también, y eso significa que somos pertenencia, que le pertenecemos a Dios por la fe en Cristo Jesús, por lo que el Señor hizo. Así como todas las cosas en este mundo, especialmente en nuestro tiempo con la tecnología, todos los productos que hay en este mundo, por muy baratos que sean o caros, todos tienen su código de información y ahí dice a quién le pertenecen, quién los hizo. Toda la creación, y hay pasajes de la palabra de Dios que no son muy agradables escucharlos o mencionarlos o leerlos, pero vea, cuando el Señor fue tentado hace 2000 años, dice que después de que fue bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto
para que fuera tentado por el diablo. Y una de las tentaciones que el diablo le planteó al Señor fue esta: póstrate delante de mí y a ti te voy a dar todos estos reinos con toda la gloria de ellos. Y le dice esto, vean lo que le dice el enemigo, el diablo, al Señor Jesús: porque a mí me los entregaron y a quien yo quiero se los doy. El diablo le está diciendo al Señor Jesús: todo esto que tú ves, todos estos reinos son míos porque me los entregaron y a quien yo quiero les doy. El Señor no lo desmintió y le dice: si te postras delante de mí, te los entrego a ti. Exactamente lo que hace con los hombres. Ten este pedacito de reino, de lo que sea. Y los hombres contentos, muchos que no tienen convicción firme, se venden fácilmente, se arrodillan fácilmente, pero aquí el diablo está reclamando de que él es dueño de este mundo. El apóstol San Pablo lo llamó el Dios de este mundo, el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no crean la luz del Evangelio de Cristo. Total de que el Señor vino a recuperar eso. Él vino con su sangre a comprar, a redimir, pero tiene que ser, ahora el Señor, por eso en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para redimirlo, para pagar el precio por este mundo que se había perdido en las manos del diablo. El Señor vino y lo redimió, lo rescató de regreso al mundo en general. Pero a cada ser humano el Señor nos da la opción de escoger. Aun cuando Él ya vino y murió y pagó el precio, Él dice todavía, nos da la opción de escoger. Hey, ¿quieren pertenecerme a mí? Ya pagué el precio, ya no tienen ni qué preocuparse. Vengan, si ustedes vienen a mí, nacen de nuevo y les pongo el sello con mi Espíritu Santo. De otra forma, ustedes siguen perteneciendo al enemigo. Así que son cosas que hay que pensar. El Espíritu Santo entonces vino a sellarnos también, y vamos a hablar entonces de unas marcas, de unas cuantas marcas que habla la palabra de Dios a través de toda la Biblia. Y para empezar podemos mencionar en el libro de Génesis la marca de Caín. La palabra de Dios, vea cómo es la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Dice que nació, después de que cayó Adán y Eva y fueron echados del huerto, nació Caín, el primer niño que nació, el primer hombre que nació de mujer. Después nació su hermano Abel. Dice que estos dos, pues estoy seguro que Adán y Eva les inculcaron pues el conocimiento de Dios, aunque crecieron con diferentes mentalidades. Dice que se llegó el tiempo de que ya eran adultos y tenían que ofrecer una ofrenda por su pecado. Abel, dice la palabra de Dios, de que era como quien dice pastor de ovejas, le gustaba el ganado, las ovejas y todo eso, y dice que lo mejor de sus cabritos le llevó un sacrificio a Dios, derramó sangre, porque se les enseñaba desde el principio de que esa sangre, un cordero, el sacrificar un cordero representaba al Señor Jesucristo, aquel que le iba a dar a la serpiente en la cabeza. Eso es lo que representaba el cordero, y Abel entendió bien eso y por fe fue y ofreció ese cordero. Pero Caín dice que él era campesino, como quien dice, trabajaba el campo, y de lo mejor de su hortaliza, dice, fue y ofreció una ofrenda, pero eso no era lo que se demandaba, porque se demandaba la sangre, porque solamente a través de la sangre se puede redimir el pecado, solo a través de la sangre, porque la vida está en la sangre. Y aquí se trata, como en la ley le dijo el Señor a Moisés, ojo por ojo y diente por diente. En aquel entonces no conocían las células porque la ciencia no estaba avanzada, no había que les enseñara que el cuerpo de nosotros se compone de células. Si no, el Señor le hubiera dicho a Moisés, mira, tiene que ser célula por célula, porque el Señor eso fue lo que pagó, célula por célula, sangre por sangre. Y entonces eso es lo que significa el sacrificio. Ahora, cuando a Caín lleva su ofrenda, que es de hortalizas o de legumbres, de vegetales, pues no es aceptada porque se tenía que derramar sangre. A causa de eso el Señor dice que, dice la palabra de Dios, que Caín se disgustó porque Dios no aceptó su ofrenda. El Señor vea cómo le habla a Dios. Le dice, mira, si hicieras bien tú, Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo que se te manda, si hicieras lo que debes de hacer, no lo que tú quieres. Porque Caín no está negando que no hay que llevar ofrendas, él no está diciendo que no hay que servirle a Dios, pero lo está haciendo a su manera. Eso es religión. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no negamos a Dios, pero si lo hacemos como nosotros queremos, eso es espíritu de religión. No, tiene que ser como Dios manda, porque nosotros cuando queremos
exigimos algo, también tiene que ser como nosotros decimos. El ejemplo bien claro es que si usted va a comer a algún restaurante o compra algún producto, le dicen, mira, pues aquí tenemos 10 productos diferentes, ¿cuál quieres tú? Yo quiero este. Ah, ¿por qué no te llevas este? Sí, pero lleves este. No, usted, el que usted quiere ese es el que se lleva, sea mejor o sea peor. Cuando usted va a comer a un restaurante, usted pide una hamburguesa, si el mesero, el que lo atiende, le da unos tacos, dice, no, yo pedí una hamburguesa. No, cómete esos tacos, están mejor. No, yo pedí una hamburguesa, que se coma esos tacos que están mejor. ¿Verdad que no? No tiene sentido. Especialmente con los caracteres que algunas personas tienen, son capaces de sacar allí un arma y hacer una tragedia solamente por eso. Ahora acá con Dios mucha gente quiere servirle como ellos quieren. Eso es, si nosotros como seres humanos somos así, exigimos y lo que exigimos eso queremos, cuánto más Dios que es santo y que es el Señor de todo. Por eso Caín estuvo muy mal su actitud allí, y Dios va y le dice, hey, con todo y eso, dice, puedes ir a arreglar la situación. En otras palabras, mira, ve y dile a tu hermano, él tiene cabritos allí. Si tú no tienes, ve y haz un negocio con él, consíguetelo, derrama la sangre y asunto arreglado. Pero no, ese Caín era un engreído, era un mimado. Quería hacer las cosas a su manera, a como diera lugar. Y su error segundo, porque el error primero, como quiera que sea, somos humanos y después de la caída nadie es perfecto. Todos caemos, todos nos equivocamos. Pero si el Señor nos da otra oportunidad y despreciarla como Caín, ese error es el más grave, muchísimo más grave que el primero. Porque Dios, si le hubiera dicho a Caín, mira, como no hiciste lo que se te digo, estás descalificado, estás desechado y no hay más oportunidad. Pero no, el Señor mismo le dice, mira, ve, arregla el problema, consíguete un cabrito ahí con tu hermano y lo ofreces en sacrificio y listo. Pero no, su error segundo fue peor porque se enojó. Para ese momento ya estaba enojado, ya el pecado lo estaba controlando. Y es lo que le dijo el Señor, ve y arregla el problema, porque si no el pecado está a la puerta y te codicia y te va a controlar y vas a hacer una tragedia. Exactamente lo que pasó por no escuchar la voz de Dios. Entonces, vea, Él no quiso derramar sangre por el pecado, una sangre inocente de un cordero que representaba al Señor Jesucristo. Y como no quiso hacer eso, se enojó, se desalineó con Dios y terminó derramando la sangre de su propio hermano. Ese es el riesgo ese es el riesgo que corremos cuando rechazamos la palabra de Dios y cuando rechazamos la sangre única que nos puede redimir, la del Señor Jesucristo, la del Cordero de Dios. Si rechazamos esa sangre, nos convertimos como somos personas religiosas, seres humanos religiosos por naturaleza, que lo heredamos de Adán y Eva. Si no hacemos caso de la palabra de Dios, nos podemos convertir en personas muy violentas y muy peligrosas. Y eso a través de toda la historia se puede comprobar de que muchas de las guerras más violentas que ha habido y más sangrientas es por causa de la religión. Nos podemos convertir en personas muy violentas como Caín y derramar sangre inocente de nuestros propios parientes, por no haber querido derramar sangre inocente que representaba la del Señor Jesucristo. Si no reconocemos que esa sangre del Señor Jesucristo es la única que nos puede redimir, nos podemos meter en problemas muy serios. Entonces Caín, Dios termina expulsándolo de ahí porque mata a su hermano. Y le pone una marca, dice la palabra de Dios, que le pone una marca para que cualquiera que lo vea lo reconozca y no lo vayan a matar. ¿Para qué? ¿Por qué Dios está protegiendo a Caín? Realmente a quien está protegiendo más que nada a Dios es a la demás gente, a todos los hermanos que iban a crecer después de él, todos los que nacieron, porque Adán vivió 800 y tantos años, entonces pues tuvieron muchos hijos, y para que no fueran a tomar venganza de su hermano, pues le puso una marca y no se convirtiera en un círculo vicioso, porque Dios no quiere venganzas, aún contra aquella gente que es mala. ¿Por qué? Porque eso se convierte en un círculo vicioso que nunca termina. Por eso la palabra de Dios, el Señor dice, la venganza es mía, ustedes no tomen venganza, porque eso realmente le da autoridad al enemigo para que siga el desastre, por cuanto nadie es inocente. Entonces a Caín le ponen una marca,
para que nadie lo vaya a matar y no sigan las muertes. Más adelante vea lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Gálatas, por ejemplo, si hablamos de las marcas del apóstol San Pablo, escribe el libro de Gálatas y dice que pues que era una comunidad cristiana que se había apartado, que se habían dejado engañar por el espíritu de la religión. Él llegó y les llevó el evangelio, la gracia de Dios. Creyeron en el Señor Jesucristo y estaban bien, pero después vinieron los judaizantes, aquellos que no creían en el Señor Jesucristo, que renegaban del Señor Jesucristo, de su salvación, y les decían, no, solamente que guarden la ley y son salvos. Si ellos nunca fueron salvos por guardar la ley, ¿por qué le decían a la demás gente, guarden la ley para que sean salvos? Puras mentiras, el espíritu de religión así es. No son salvos ellos y quieren salvar a otras personas. Entonces los engañaron. Y al final, cuando el apóstol les aclara todo en sus 6 capítulos del libro de Gálatas, al final lo que les dice, el capítulo 6 al final les dice, de aquí para adelante nadie me cause molestias, dice, porque yo en mi propio cuerpo traigo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Cuáles marcas? Todas las veces que lo maltrataron, lo azotaron 5 veces, unas 100 y tantas veces lo azotaron, lo chicotearon. Y ahí traía sus marcas. Dice, yo aquí traigo mis marcas por predicar el evangelio de la gracia, de que la salvación es por creer en el Señor Jesucristo, por aceptar esa sangre que se derramó en la cruz. Yo traigo las marcas en mi propio cuerpo, así que a mí nadie me puede decir lo que es la gracia de Dios o lo que no es. Él podía respaldar con las marcas en su propio cuerpo que él había pasado por todo eso, y lo que enseñaba era lo correcto, la gracia de Dios. Esas marcas en el libro de Ezequiel también, pero esto ya es, en el libro de Ezequiel capítulo 9, dice que en una ocasión el Señor pues tuvo que desechar al pueblo de Israel, a Jerusalén específicamente, y dice que tuvo que castigar a esa gente, y dice que el profeta tenía esta visión viendo todo lo que Dios hacía. Y el Señor dice que manda a traer unos ángeles, dice que entre esos ángeles que iban a destruir toda la gente de Jerusalén, toda aquella que estaba mal delante de Dios. Dice que venía un ángel también que le dijo, ponle una marca a todas aquellas personas que se lamentan por el pecado y la maldad de esta ciudad. Que les pongan una marca, dice, para que esos no sean destruidos. De ahí para allá todo aquel que no se merezca que le pongan esta marca, lo van a matar. Sean adultos, sean pequeños, sea quien sea, dice, los van a matar, porque esa marca era la que distinguía y Dios la podía ver, los ángeles podían verla. Lo mismo es en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, dice que Dios manda una plaga de unos identidades infernales que dice la palabra de Dios, de que todo aquel que no tuviera la marca de Dios, dice que lo iban a atormentar por 5 meses durante el tiempo de la gran tribulación. Eso está por venir. Todo aquel que no tenga la marca de Dios, el Espíritu del Dios vivo, lo que estamos hablando, Efesios 1:13, el Espíritu Santo que nos sella en Cristo, todo aquel en ese tiempo, dice, que no tenga esa marca, van a ser atormentados por 5 meses. Después de eso viene la marca del anticristo. En el capítulo 13 dice que el número de su nombre, o su nombre, dice, del anticristo, que es 666. Todo eso son marcas, porque eso nos dice a quién pertenecemos y también nos dice nuestro estilo de vida que vivimos. Así que Dios lo bendiga, acepte a Cristo para que sea marcado con el Espíritu Santo y no pertenezca al enemigo más, sino a Cristo. Que Dios lo bendiga, hasta la próxima.